El canal del Evangelio, donde aprendes y compartes, tiene el agrado de presentar su programa, Soli Deo Gloria, y ahora con ustedes, uno de nuestros invitados. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal del Evangelio, donde aprendes y compartes. Estamos en este programa Soli Deo Gloria, donde solo le damos la gloria al Señor. Y hoy día tengo el gusto, el honor de tener conmigo al pastor Miguel Orellana. ¿Cómo está, Miguel? Hola, Pastor Andrés, gusto saludarte. Un abrazo desde acá de Missouri. Oye, qué bueno poder tener este programa juntos. Tenía muchas ganas de hacer este programa porque este verso que estamos tratando hoy día, que es Romanos 8:13, y que lo voy a leer, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Este verso es un verso que tiene bastante conflicto de interpretación, porque si uno lo mira así, sin considerar el contexto, da la impresión que hay una condicional. Es decir, te quiero preguntar abiertamente, pastor, ¿tú crees, Miguel, que este verso está hablando realmente de perder la salvación? No si metemos el texto dentro del contexto de la carta. Y no si metemos el texto dentro del contexto de la teología de la salvación. Si algún pasaje de la Escritura nos condiciona de alguna medida para salvarnos, entonces nunca podemos ser salvos. Ok, pero este verso, por ejemplo, porque yo he escuchado varias versiones de este verso, hay quienes dicen, por ejemplo, que este verso, el verso 13 de Romanos 8, no está hablando a creyentes, o sea, no está hablando con creyentes, aquí está hablando con hombres no nacidos de nuevo. ¿Qué podríamos decir? O sea, ¿dónde encontramos la respuesta a que sí está Bueno, hablando? el verso 12 dice, por tanto, hermanos. Ya ahí en el verso 12, en el contexto inmediato, entiendo que el párrafo, por lo menos está dirigido a creyentes. Dice el verso 12, por tanto, hermanos, disculpa, estoy leyendo la versión internacional. Ya no importa, vamos a estar trabajando tú la versión internacional y yo voy a estar trabajando la Reina Valera, pero no hay conflicto con eso. Okay. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Entonces, si trata en el verso 12 de hermanos, el contexto inmediato significa que por lo menos este párrafo o el capítulo 8 está dirigido a la iglesia. La carta en general está dirigida a creyentes, Claro, sí, judíos y gentiles. Es verdad que Pablo habla en la carta del hombre natural, pero con una explicación a los creyentes de cómo actúa el hombre natural. claro. La carta está dirigida a la iglesia. Entonces, bueno, te empezamos ahí porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Quizá a lo mejor la pregunta sería observar lo que viene después. Más si por el Espíritu. Aquí donde yo quisiera que pusiéramos atención. Más si por el Espíritu, ¿cierto? Hace morir la obra de la carne, viviréis. ¿Está hablando realmente entonces, si está hablando a creyentes, está condicionando la salvación a una obra fuera de lo que Cristo hizo en la cruz? O sea, la salvación entonces depende del Espíritu y no de Cristo. Es la salvación, ya no es por gracia. O sea, ¿cómo entra esto en conflicto con las doctrinas de la salvación y la gracia? Bueno, tú mejor que nadie sabes que soy cristiano desde mis primeros años de vida, y esto es uno de los tantos pasajes con los que nos aterraban en la iglesia, porque generalmente la iglesia de línea carismática sobre todo te enseña de que somos salvos por gracia y que son un regalo, pero si no vivimos conforme al Espíritu, vamos a morir, es decir, vamos a perder la salvación eterna. Entonces, si lo planteamos así, inmediatamente aparece la pregunta que tú estás haciéndome. Entonces la salvación tiene condiciones, no es gratis, el ser humano tiene que hacer un esfuerzo para vivir una vida digna de ser salvo, y naturalmente, a la luz de la teología y a la luz de nuestra propia experiencia, es imposible que un creyente sea digno de ser salvo. Claro. Porque no Claro, se puede porque estar refiriendo a que un cristiano que no vive una vida espiritual va a morir eternamente. claro, y una cosa interesante, afirmando lo que tú dices, es que cuando uno se pone a mirar, dice, viviréis si por el Espíritu. Entonces, ahí donde uno como que se tira los pelos, los pocos pelos que le quedan en la cabeza, porque uno se pone a pensar, bueno, pero momento, es que la salvación no descansa en la obra del Espíritu, sino que en la obra de Cristo. Uh-huh. Entonces, ahí, bueno, ¿qué hizo Cristo? Bueno, murió por mis pecados, ¿cierto? Y al creer, justificado por la fe, tenemos paz para con Dios, o sea, tenemos una justicia inmediata, somos inmediatamente declarados justos, pero yo pienso que esto no está hablando de la justificación o de la obra de Cristo, aquí está hablando de la obra del Espíritu, que tiene que ver con la santificación progresiva, aunque ya fuimos, ¿cierto?, apartados para el Señor, somos santos, pero estamos en este proceso de santificación progresiva. Entonces,
este texto no está hablando de vida eterna. Nuevamente, a lo mejor Efesios 2:8, por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice? Claro, que la salvación es por gracia y por fe. Y esto no es de vosotros. Claro, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Pero lo que a veces hemos cometido el gran error, me incluyo que alguna vez lo cometí predicando, enseñando, es partir ese texto en dos y decimos, bueno, la gracia viene de parte de Dios, pero la fe la tenemos que poner nosotros. En realidad el texto lo que dice que la gracia y la fe son un regalo de Dios. Y la salvación. Es un combo, como dicen aquí los americanos, es un paquete. La gracia y la fe es algo que Dios le otorga al pecador para salvarlo. Claro, y la salvación. No es que yo aporte con mi fe porque hay gente que lo enseña así. La gracia es Cristo en la cruz, muriendo por el pecador, pero yo con la fe tengo que tomar esa gracia. Pero ¿de dónde saco fe si estoy muerto espiritualmente? Claro, estoy muerto en delito y pecado, entonces no puedo, el hombre natural no puede. No puede, no, no puede. Por lo menos no fe para ser salvo. Entonces, Claro. El texto en su contexto en Efesios, estamos hablando de Efesios en este minuto, se refiere a que el pecador necesitó de parte de Dios como bendición la gracia salvadora y la fe para alcanzar la gracia. Son las dos cosas que Dios le coloca al pecador. Tú lo has dicho varias veces y yo siempre lo repito, que la salvación, el hombre no tiene ninguna intervención, el ser humano no participa. La salvación es un acto soberano de Dios y absolutamente de Dios. Claro, si estábamos muertos, porque nos tuvieron que dar vida. O sea, ese es el asunto. Si él no, por eso el de su voluntad, dice Santiago, lo hizo renacer. O sea, fue la voluntad de él. Y el texto que tú siempre citas, Hechos, me parece que 10, aquí lo tengo anotado, Hechos 13:48, lo confundo con 10:38, que los gentiles al escuchar la palabra se regocijaron y fueron salvos todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces estamos en varios conflictos con este texto de Romanos 8:13, porque si Dios preordenó, eso es, ordenar de antemano. O sea, una orden de Dios, si Dios dio una orden de elección, como dice Pablo a los tesalonicenses, desde el principio, fueron elegidos desde el principio, porque hay quienes dicen, no existe una elección desde el principio, sino que fue cuando tú aceptaste a Jesús que Él te escogió, pero Pablo dice que no, fue desde el principio. Pablo dice en Efesios capítulo 1 del verso 3 en adelante, lo dice como 6 veces que fuimos elegidos y predestinados de antes de la fundación del mundo. Para luego decir en el capítulo 2 de Efesios de que Él por amor resucitó a algunos, ¿verdad? Los trajo a la vida en Cristo. Primero en el capítulo 1 explica que fuimos esos que resucitó predestinados o elegidos de antes de la fundación del mundo. Bueno, de hecho, Efesios 1. Si volvemos nuevamente al contexto de Romanos 8, en el mismo Romanos 8 habla de lo que se le llama la cadena de oro, a los que antes conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó justificó, a los que justificó, a estos glorificó. Entonces hay una cadena que realmente se tiene que cumplir porque está escrito. Por eso nadie puede acusar a los, fíjate la palabra, escogidos de Dios. Entonces, volvemos nuevamente que este texto tiene que ser analizado a la luz de la teología de la redención, de la salvación, y decir, bueno, pero ¿cómo encaja esto? Porque nuevamente si lo volvemos a leer y decimos, más si por el Espíritu hacemos morir la obra de la carne viviréis, y estamos pensando en vida eterna, pensemos esto nuevamente, que entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Que el Espíritu Santo tiene que hacer porque Cristo no alcanzó. O sea, ¿cuáles? Aquí son los roles, son los roles de la deidad de Dios. O sea, el Padre hace un plan, predestina, el Hijo lo ejecuta y el Espíritu Santo lo que está haciendo ahora. Fíjate, iluminarnos para entender el plan. Claro, no, y santificar nuestra vida en esta santificación progresiva, porque mira, por ejemplo, mira, volvamos atrás en el verso 10, Romanos 8:10, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Claro, o sea, todavía espera su redención a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, imposible que esté hablando, o sea, no puede haber una contradicción en el pensamiento paulino dirigido por el Espíritu Santo, de que nos está diciendo que tenemos un cuerpo de muerte, de humillación, Romanos 8, que espera su propia redención, pero sin embargo, como no ha sido redimido todavía, va a seguir algunas veces, quizás más en algunos que en otros, metiendo las patas porque no ha sido transformado, porque esto no es una perfección, una super perfección, o sea, estamos en este tira y encoge, crecemos, retrocedemos, vamos creciendo, de pronto nos deslizamos, volvemos nuevamente, el Espíritu sigue santificándonos, qué sé yo, usando la palabra, santifícanos tu verdad, tu palabra la verdad, Juan 17:17, pero tenemos eso de que todavía tenemos un cuerpo donde está muerto, estamos muertos, esto sigue estando muerto.
Y no es un problema solo del cuerpo. Yo no sé si tú vas a coincidir conmigo en esto. Nosotros somos tan tricótomos como Dios. Tenemos mente o alma, cuerpo y espíritu. Nuestro espíritu fue redimido, nuestro cuerpo aún no ha sido redimido, lo dice Pablo, ¿no? Claro, El cuerpo no se... Y esta mente está en un proceso de renovación. claro, Pero ahora yo tengo que renovarme en el espíritu de mi mente para comprender la buena, perfecta y santa voluntad de Dios. Entonces, en la medida que la palabra, a través del Espíritu Santo, afecta a mi mente, mi cuerpo va dejando de hacer cosas que están reñidas con los principios de Dios. claro, Pero eso no significa que no me voy a caer, eso no significa que no me voy a equivocar, eso no significa que no voy a volver a pecar, lo que sí significa que ya fui redimido. Ahora hay un proceso en el que me estoy desarrollando hasta en el carácter de Cristo, que posiblemente me voy a morir y nunca voy a lograr el carácter de Cristo totalmente en esta tierra, porque como tú lo decías recién, este cuerpo sigue fallando. Tú mira el contexto del capítulo 6 de Romano y Pablo dice que no debemos pecar, que en el capítulo 6 de Pablo dice pecaremos para que la gracia de ninguna manera. No presten vuestros miembros, interesante porque dice, no presenten vuestros miembros al dominio de la carne, o sea, claro. No dejen que el pecado gobierne en sus vidas. Pero en el capítulo 7 Pablo dice, hay un problema en mis miembros. Claro. Que todavía peco. Hay de mí que soy miserable porque quiero hacer las cosas bien y me salen mal. Y luego aclara, pero no soy yo, o sea, es mi carne. Hace una separación. Claro. Y luego en el capítulo 8 dice, bueno, al final de cuentas, ninguna condenación hay. Y creo que es lo que tú estás cerrando el pensamiento con Romanos 8. Creo que eso de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo y no vamos a entrar para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque es una interpolación, o sea, no aparece. Fíjate que en la Biblia de ¿cómo se llama? Las Biblias actuales, con nota al margen, incluso dentro del ministerio de John MacArthur, yo lo cito porque es lo que he leído. Dicen que los manuscritos más confiables se refieren a los antiguos, a los más antiguos de 331, los códices vaticanos y sinaíticos, que se dice que fueron 50 copias las que mandó a hacer Constantino. No aparecen, o sea, en uno de los códices no aparece los más antiguos. Entonces, y tiene mucho sentido, porque el Romano 8 no viene hablando de condenación, viene hablando de liberación, viene hablando de la obra del Espíritu. Entonces, es imposible pensar que si no tengo condenación porque estoy unido a Cristo, a propósito, nuevamente volvemos a lo mismo, todo es producto, todo es el resultado de nuestra unión con Cristo. Cristo ha sido hecho por vos, más por Él estáis vosotros en Cristo. O sea, nuestra unión con Cristo fue producto de la decisión del Padre, por Él, no por nosotros, el cual nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación, bla, bla. Entonces, todas estas cosas son el resultado de nuestra unión con Cristo. Entonces, sería imposible tomar este verso y torcerlo, porque vuelvo y te repito, o sea, a mí me hace mucho ruido decir, más por el Espíritu, más si por el Espíritu sí, morir la hora de la carne viviréis. Sí, pero es que vivir, ¿qué? Vida eterna no puede ser. Entonces, que el verso 6 te está diciendo, usa las mismas expresiones. 8.6 dice, porque el ocuparse la carne es muerte, ¿ok? Pero el ocuparse, o sea, lo mismo que dice el otro, el 13 dice que por si vivís conforme a la carne moriréis, aquí dice ocuparse la carne es muerte, más el ocuparse, Romanos 8.6, del Espíritu es vida y paz. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con que si por el Espíritu hacéis morir la hora de la carne viviréis? Yo creo que se refiere a esto, a los resultados de la vida del Espíritu, que es vida y paz. Eso es vivir, o sea, no está hablando de vida eterna, está hablando de los resultados. ¿Y cuáles son los resultados? Tener esta vida plena, tener esta paz que sobrepasa todo entendimiento. El texto dice algo que es interesante, porque Pablo dice, si vosotros por el Espíritu hacéis morir, es decir, yo tengo que hacer morir. Entonces, si eso depende de mi vida eterna, entonces me la estoy ganando con esfuerzo. Claro. Si hice morir la obra de la carne, entonces merezco la eternidad. A la luz de una teología sana es imposible. Efesios 2.9, no por obras para que qué. Efesios 2.9, no por obras para que qué, para que nadie se gloríe. Entonces, nuevamente, que estamos llamados nosotros a hacer morir la obra de la carne, sí, pero es por el Espíritu, o sea, nuestra capacidad no viene de nuestra humana capacidad, como digo, sino más bien viene de esa obra del Espíritu en nuestras vidas, cuando en la santificación, en lo único que nosotros cooperamos en la santificación progresiva, porque en la santificación posicional nos separaron, no dependió de nosotros. La justificación instantánea dependió de la obra de Cristo. Pero aquí cooperamos con el Espíritu.
cooperamos en esta santificación progresiva y el resultado puede experimentar lo que dice el verso 6, ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pensaba que ahora como que me hacía más sentido 1 Juan capítulo 1, cuando dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. O sea, ¿qué pasa si me ocupo de la carne? Bueno, pues estoy sujeto a disciplina. ¿Y qué pasa si me arrepiento? Bueno, pues Él es justo, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme en este peregrinaje cuando me caigo. No solamente me perdona en esta santidad progresiva, pero me limpia. ¿Te acuerdas que Pablo dice, el que se limpia de estas cosas será un vaso útil? O sea, hay un proceso de Fíjate que, me acabo de acordar de un pasaje de Pablo, porque estamos insertos en el pensamiento paulino, no podemos salir de ahí. Pablo le dice a los corintios que hay dos personas en el capítulo 3, hay dos personas creyentes, los dos son creyentes y tienen como fundamento a Cristo, las dos personas tienen como fundamento a Cristo. Sin embargo, una de esas personas edifica su vida espiritual con paja, con basura, con hojarasca, con heno. Y el otro hermano que está parado sobre Cristo también dibuja con perlas preciosas, con piedras preciosas. Qué buen Cuando ejemplo. viene el fuego de la prueba, que no está hablando del juicio final, como algunos interpretan, Claro. sino que cuando viene ese momento crítico de tu vida, naturalmente aquel cristiano que es salvo, que está sobre la roca, que la roca es Cristo, se le derrumba la vida, se le cae todo al suelo, se cae en ruina, ¿verdad? Sí. Y el otro se mantiene en pie. Y Pablo agrega algo ahí, dice, para que sea salvo como por fuego. O sea, nunca estuvo en juego la salvación del que Claro. edificó. Entonces, Pero lo que dice, está no, pero citémoslo, porque está 1 Corintios 3, lo vamos a buscar. bueno, Dice, la obra de aquel se arruinará, aunque él mismo será salvo, sí, así sí, como por fuego. O sea, que dice que lo que se va a perder es la obra, pero no él. claro. Bueno, pues sí, Bueno. pastor, en la práctica tenemos tantos casos personales, lejanos y cercanos, de hombres de Dios que predicaron, que fueron poderosos en la palabra y que de repente cayeron en adulterio, cayeron en pecado, y se vino abajo años de ministerio. No tengo que nombrar a nadie porque sería poco ético, pero hombres muy conocidos de la palabra, y se vinieron abajo, años de ministerio, pero el tipo no se fue al infierno, fue disciplinado, fue corregido, a veces de manera muy dura, muy severa, pero no se perdió. El problema, el miedo que hay en algunos es creer que este mensaje que enseñamos está dando licencia para vivir una vida de pecado. Pero el verso 13 del capítulo 8 dice que nosotros debemos, si el Espíritu de Dios está en mí, entonces yo voy a hacer un esfuerzo por vivir una vida espiritual desechando las obras de la carne. Claro. Pero no para ser salvo, porque ya soy salvo. Mira, voy a leer, tú citaste 1 Corintios 3, voy a leerlo del verso 11, Reina Valera, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Cristo Jesús. No, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, pero el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que se glorificó, recibirá recompensa. Mira, está hablando de recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, ahí te está diciendo que la salvación no está dependiendo de la obra, no está dependiendo, o sea, ¿quiere Dios que nosotros vivamos vidas carnales? No, tiene muchos medios para hacernos y entrar en vereda. Una de ellas la disciplina, el azote, y tenemos casos terribles como 1 Corintios 11, donde hay disciplina, donde unos están durmiendo, otros están enfermos, y es disciplina de parte de Dios. Claro, el escritor a los hebreos dice que al que toma por hijo, y el texto en el griego original es un zarpazo, o sea, el que agarró por hijo, no el que vino a la iglesia y dijo yo quiero ser hijo, no, el que él tomó por hijo, a ese disciplina. Entonces, una de las, porque aquí mismo en el capítulo 8, en el mismo capítulo 8, aparece una pregunta que es fundamental. Cuando yo enseño cuando yo enseño la salvación por soberanía, es decir, que Dios salva soberanamente al que quiere salvar, hay gente que me ha dicho, pastor, ¿y cómo yo sé que soy salvo o no? Si el que me eligió no fui yo el que elegí a Dios, Dios me eligió a mí, pero ¿cómo sé yo que soy salvo? Otra pregunta.
dice el capítulo 8 que los que tenemos el Espíritu de Dios, vamos a estar, va a haber una desesperación por una relación, un Abba Padre, una relación con el papito querido, y esta relación provoca un rechazo, vergüenza y dolor frente al pecado. Claro, O sea, claro. lo trato de resumir. ¿Cómo sé yo que el Espíritu de Dios está en mí? Que cuando peco me da vergüenza. No es que no peque, es que cuando fallo me da vergüenza, me da dolor, y el Espíritu me invita, me mueve, me combina a arrepentirme, a pedir perdón y a seguir caminando. Cuando tú ves a una persona yendo a la iglesia, pero que vive una vida de pecado, y esa vida de pecado le produce placer, ese señor no ha nacido de nuevo. Claro. Tienes Porque toda la razón. los que han nacido de nuevo tratan de desechar las obras de la carne, como dice el verso 3. Bueno, está muy bueno. Yo quisiera que hiciéramos otros programas, Miguel. Yo quisiera que hiciéramos otros programas interesantes de esto del pensamiento paulino. Más que el pensamiento paulino, aunque aquí hemos analizado un poquito el pensamiento paulino, quien está detrás de todo esto es el Espíritu de Dios. Por supuesto. Pero quisiera nuevamente quedar con la reflexión, porque si vivís conforme a la carne moriréis, más si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne viviréis. Ya entendemos que este no puede ser vivir para vida eterna, porque la vida eterna no es obra del Espíritu Santo, es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero sí hay una obra importante. Yo creo que Dios está llamándonos también a reflexionar sobre esa obra, de ocuparnos de la salvación. Esto es ocuparse de la salvación. Esto Sí. ocuparse, aquí nos ocupamos de la salvación con esta vida de donde el Espíritu Santo, que es el gran agente, tiene ese gran medio, que es la palabra de Dios con la cual día a día nos va santificando, la oración, y etcétera, etcétera. Pero gracias a Dios que nuestra salvación no descansa en cuanto tengamos domado el león que llevamos por dentro, sino más bien nuestra salvación descansa en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo. Mira, nosotros a veces pensamos y nos montamos en el tiempo y decimos, si estuviéramos en el tiempo de Jesús, a la hora que Él se fuera a ir y nos transportáramos, ya estamos ahí, Jesús se va a ir al cielo, ¿cierto? Y entonces estamos nosotros con Él. Nosotros no queremos que se vaya, pero escucháramos atentamente las palabras de Jesús cuando dijo, les conviene que yo me vaya. O sea, lo que tenemos hoy día aquí en la tierra, las personas más importantes de la Trinidad actualmente haciendo una obra. No es que es más importante que el Hijo, no es que es más importante que el Padre, pero la obra de Él es muy importante, porque la de Cristo ya consumado es. Sí. Sin embargo, la obra del Espíritu, o sea, si nosotros entendiéramos realmente lo que Él está haciendo en nuestra vida, cómo nos está santificando en este proceso, cómo nos está ayudando, cómo nos está consolando, cómo nos está guiando, como dice Romanos 8, nosotros diríamos, oh, gracias Jesús, ¿por qué te fuiste? Qué bueno que te fuiste, porque tú mismo dijiste, les conviene. Y esto es lo que nos conviene. Y nos conviene porque la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley de pecado y muerte. Y no tenemos excusa para pecar porque ahora aunque tenemos esta vieja naturaleza, como tú bien leías de la Nueva Versión Internacional, tenemos la ayuda del Espíritu. Sí. Así que, no sé, ¿alguna última palabra antes de despedirnos? No, bueno, agradecer mucho la oportunidad que me das de compartir contigo y con tu audiencia. Decir que por muchos años, y esto puede servirle a alguien que nos esté escuchando, por muchos años yo viví un evangelio de peso, de carga, porque me habían enseñado que en el fondo la salvación dependía de que también me portara yo. Entonces cada vez que yo fallaba, cada vez que fracasaba, era muy frustrante porque yo decía, nunca voy a poder ser salvo porque camino 3 días bien y 5 días mal. Siempre fallo en algo. Cuando entendí, y no es que me bajó una luz del cielo, lo escuché de otro ministro y el Espíritu Santo permitió que yo pudiera entender eso, de que mi salvación no descansa en mis obras, sino en la obra de Cristo. Y que ahora yo me santifico no para ser salvo, sino para honrar al que me salvó. Entonces mi vida cambió radicalmente. Entonces, hay gente, te repito, que hay gente que cree que enseñar esto es invitar a la gente a pecar, pero si tú le enseñas, y te lo digo por experiencia propia, tú le enseñas a una congregación que si pecan se van a ir al infierno, la gente no va a dejar de pecar, porque es parte intrínseca en la naturaleza humana. Exactamente. Es mejor decirle a la gente, mire, la verdad es que cuando usted falla va a ser disciplinado, pero su salvación está segura en Cristo. Oye, bueno, nada, quizás un verso para terminar. Primera de Juan 3:3, amado, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo ahora? Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estamos hablando de esto, todavía no ha sido transformado. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él,
Porque hay gente que piensa que solamente posición. No, tú eres igual a él, porque la Biblia dice que como él es, somos nosotros en este mundo, olvidando que el contexto del amor, pero no, todavía no somos como él. Y no se ha manifestado. Pero nota el verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, o sea, que él vuelve, se va a manifestar para que seamos como él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Entonces, estamos en ese proceso, esperando al Señor. Como tú bien dijiste, a veces nos caemos, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo para seguir adelante. No sé cómo agradecerte, simplemente invitarte nuevamente para que hagamos otro programa junto con otro tema y poder seguir compartiendo la palabra del Señor. Que Dios te bendiga grandemente, pastor. Para mí siempre es un honor, hermano Andrés, siempre. Hermano, primo. Nos vemos en la próxima. Bueno, gracias amigos por haber estado con nosotros aquí en el canal del Evangelio, donde aprende y comparte. No te olvides darle un dedito para arriba a este video y déjanos tu comentario, que va a ser de gran bendición. Gracias y paz. He querido agregar una nota de aclaración porque es muy probable que nos quede aún una pregunta sin resolver, y es la parte A del verso 13 de Romanos 8. ¿Qué significa? Porque si vivís conforme a la carne moriréis, ¿está hablando de muerte eterna? Este Romanos 8. ¿Está hablando de muerte eterna? Por cierto que no, ya aclaramos que vivir por el Espíritu, o si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No tiene que ver con vida eterna, porque la vida eterna fue ganada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo no fue enviado para redimirnos. Esa fue la misión de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo está aquí y una de sus funciones muy importantes es la santificación progresiva del creyente. Sin embargo, entonces nos queda la pregunta, ¿pero qué significa vivir conforme a la carne y morir? Así que este vivir no tiene nada que ver con la vida eterna, sino más bien es el resultado del ocuparse del Espíritu, que es vida y paz. Entonces, la primera parte del verso no puede ser morir. Si nos ocupamos de la carne, morimos eternamente. No tiene que ver con condenación. ¿Por qué razón? Porque en el verso 6 también se usa la misma expresión, el ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué no puede ser condenación para el creyente? Porque el verso 1 de Romanos 8 ya establece que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación, por lo cual esto no puede estar hablando de condenación para el creyente. La parte B del mismo verso de Romanos 8.1 es una interpolación en el Nuevo Testamento. Todo esto es una interpolación, quiere decir, no aparece en los manuscritos más antiguos del siglo IV. Es muy probable que el copista, sin querer, lo trajo del verso 4 y lo insertó en el verso 1. Así que el ocuparse de la carne es morir, es lo contrario de ocuparse del espíritu, que es vivir. No, cuando uno se ocupa de la carne y muere, no experimenta la vida abundante y la paz que viene de vivir una vida en santificación para honrar a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por haberte conectado con nosotros. No te olvides que este es el canal del Evangelio, donde aprendes y compartes. Las opiniones vertidas por los invitados a nuestros programas son de responsabilidad exclusiva de ellos y no representan necesariamente el punto de vista teológico del canal del Evangelio. Te invitamos a que nos apoyes uniéndote a Patreon. Búscanos bajo el nombre de Soli Deo Gloria International. Será hasta la próxima, si Dios quiere.